Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, ser un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones.
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
que me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bien, dioses, bienvenidos, dioses, a la reunión más importante de toda la tierra, pero no solo de la tierra, sino de los lugares celestiales. Entonces, pensamos como dioses, hablamos como dioses, vivimos como dioses. Un saludo a la preciosa amada en las naciones que nos ven a través del DVD. Declaramos que vivimos de la misma manera, porque somos un cuerpo, el cuerpo del Dios vivo, la iglesia. Así es, dioses, que hoy hay un tema espectacular. El ministerio, la iglesia, está tomando un giro espectacular. La vez anterior vimos que terminaron las profecías. ¿Por qué? Porque las profecías era algo que se decía para el futuro, pero se cumplieron todas las profecías. Y entonces hoy vamos a ver el fin de la fe. Ese es el tema de hoy, el fin de la fe. Si se terminaron las profecías, ¿qué era el alimento de la fe? Porque en las profecías estaban las promesas. Y si se quitaron las profecías, ¿para qué la fe? Ay, no hablemos de eso mejor. Así estarán pensando muchos. Porque no ve que nosotros vivíamos, nos enseñaron a vivir. ¿Por qué? Bueno, pues ahora usted tiene que vivir no por fe, sino por el conocimiento. El conocimiento del Evangelio le dice cómo vive. Y tranquilo, usted no espera, ya no espera nada. ¿Por qué? Porque ya lo tiene todo. Entonces alguno dirá, pero a mí me falta la plata. Ah, entonces usted quiere la promesa para la carne, no la transformación, no el conocimiento. Y no quiere decir que no haya, yo vivo bien. Yo vivo bien, usted también. Yo vivo bien. O sea que siempre hay de todo. Pero es que eso no es lo importante. Lo importante es el conocimiento. Vamos a ver el clip hoy. Y póngale muchísima atención, por favor. ¿Por qué? Porque Jesucristo hombre va a decir cosas aquí preciosas, pero que nos van a servir en la predicación del Evangelio, que nos van a servir en el tema. Entonces póngale atención a lo que él está diciendo, porque esas cosas son las que vamos a hablar nosotros. Así es que vamos a verlo, por favor. Bueno, pues yo también puedo decir en este día: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces hay un presentimiento apostólico. Él sabía que ya había acabado todo.
La gracia no es algo que tú puedes coger para predicarlo años y decenas de años, como ha hecho el sistema, y no llegar a un final, no llegar a una aplicación y no llegar a una conclusión. Yo comencé predicando gracia en el 1973 y prediqué y se ha manifestado el don que había en mí. Pero llegó un momento en que ya no se puede predicar más, porque ya la carrera ha acabado. Yo no puedo fingir un calqueo, los calqueos a mí me llegan. Ahora llegó un momento donde yo como que me veía obligado a hacer el calqueo yo, y ahí yo entendí, no puedes predicar más. Ya el tiempo llegó, entra un conteo regresivo, ya la amada está preparada para ese evento final. Así que esa es la conclusión. Tuvimos un comienzo, tuvimos un desarrollo y llegamos a una conclusión, que ya la gracia edificó su amada mundialmente. Y tú que me estás escuchando, que eres un privilegiado, que has sido escogido para esta hora, para dar testimonio a las naciones de lo que significa un cuerpo transformado viviendo en una generación perversa. Ellos verán, te darás el lujo. Has sufrido un poquito, pero te vas a dar el lujo de caminar entre ellos con un cuerpo glorificado. Y eso es una gloria muy grande, en lo que el gobierno se va formando, en lo que se va manifestando, lo que significa un gobierno con vara de hierro, un gobierno de justicia, un gobierno donde se regirá todas las cosas con un orden perfecto. Así que es mi última despedida para ustedes. Ya el tiempo acabó. Bendecido con toda la bendición. Más claro no puede ser. Fíjese que comienza hablando cuando Pablo dice perdón, que hay una carrera. Pablo dice que hay una carrera, ¿sí? Y que él ha guardado la fe, porque ya Pablo entendía que iba a venir el tiempo de su muerte. Pero José Luis dice aquí, ¿verdad? Yo también puedo decir, o sea que él está diciendo lo mismo. Él está diciendo, yo también voy a morir. Eso es lo que está diciendo ahí. He terminado la carrera y he guardado la fe. Quiere decir que ¿de qué carrera estamos hablando? Si usted sigue corriendo, se está cansando. Oiga, a todos los dioses que están oyendo, si usted anda corriendo, usted anda cansado, no sabe qué encontrar, porque la carrera terminó. ¿Qué dijo él ahí? Dice, he corrido la carrera, he guardado la fe. Entonces la carrera, ¿cómo se llamaba? La carrera de la fe. Era la carrera de la fe. Y entonces él dice, ¿cómo termina? Porque él dice que ya no tiene más que predicar. O sea, ¿quién era el que mantenía la fe en nosotros? La predicación de él, porque había una esperanza. ¿Y cuál era la esperanza? ¿Qué era lo que nosotros esperábamos? La transformación. Entonces la predicación de él mantenía la esperanza. Pero ¿qué pasó cuando él ya no le vino nada? Por eso es que nos comenzamos a loquear y todos a pensar, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Porque terminó la fe. En el momento ese que él ya no tenía más que enseñar, terminó la fe. Pero luego venía el paso a la transformación, o sea, el cumplimiento de la fe. Eso es todo lo que está diciendo ahí él. Entonces, ¿cómo lo vamos a seguir? Si él dijo, yo ya no tengo nada que decirles. Me veo en la obligación de hacer un calqueo yo, pero no es lo que Dios le dice, sino que es lo que le pone. Fíjese que después de esa salió una vez Jesucristo hombre, hablando después de esa vez,
Y ahí él dijo, yo ya no tengo nada más que decirles. Y entonces lo demás ya no había. Entonces, vamos a ir hoy al tema para que afinemos ciertas cositas aquí. Entonces el tema se llama el fin de la fe. Muy bien. Lo primero para ver algo bíblicamente es ver la definición bíblica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición bíblica de la fe? Dice, fe es la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, miremos qué es fe. Fe es algo que le da esperanza. Usted lo espera, pero no ha llegado. ¿Sí? Por ejemplo, a usted le van a dejar una herencia y le dicen cuando cumplas 18, ¿qué está esperando usted? A los 18 años. Y cuando lleguen los 18 voy a decir, voy a esperar otros 10 más. ¿Qué? Lo que va a hacer es lueguito, va a ver cómo le dan lo que es suyo o no. Entonces terminó la espera. Había un tiempo, terminó la espera y le dieron lo que tenía. Entonces fe es la certeza de lo que se espera. Sí, nosotros teníamos la certeza de que esperáramos algo, pero ¿qué era lo que íbamos a esperar? Si Jesucristo hombre no le ofreció dinero, no le ofreció poder, no le ofreció, ¿qué fue lo que le ofreció él? La transformación. Eso es lo que ofreció. Hizo un conteo regresivo y esperamos la transformación. Y como quien dice, de ahí que se encargue el dueño, ¿eh? El Dios vivo. Yo los llevo ¿a dónde? A la transformación. ¿Y dónde nos llevó él? A la transformación. Entonces, vamos pues. La fe es un beneficio. Diga, la fe es un beneficio. Muy bien. Mientras estábamos en el cuerpo de muerte. Mientras estábamos en el cuerpo de carne de pecado. ¿Se recuerda que Jesús condenó el pecado en dónde? En la carne. Entonces, mientras había pecado, mientras había carne de pecado, cuerpo de muerte, ¿qué había? Fe. ¿Y fe en qué? Bueno, que me iban a quitar ese cuerpo. Era la transformación. Muy bien, vamos pues. Entonces, la fe era la que nos daba esperanza de que ese cuerpo de muerte sería transformado. Y la fe, y esto es muy importante, la fe no era para cualquiera, era solo para aquellos que tenían un propósito o un llamado de Dios. ¿Sí? La fe era para los que tenían propósito. Entonces, veamos bíblicamente algunos ejemplos de esto. La fe de Abraham, él creyó y recibió el beneficio de la fe, ¿sí? Pero los demás que estaban alrededor de él, ¿creyó alguien? No, porque la fe era ¿para quién? Para que él creyera. Por eso es que la fe es un don de Dios. Bueno, Noé le dijo a Dios que hiciera un arca. ¿Y qué pasó con él? Creyó. ¿Y los demás? No creyeron. ¿Por qué? Porque la fe era para él. El que Dios necesitaba era que se cumpliera su propósito. Entonces le da la fe y él cumple. Yo le aseguro que los 8 que entraron en el arca, entraron por obediencia porque no era el jefe de la familia. No porque creyeran. El único que creyó, ¿quién fue? Noé. Pero el diluvio llegó. ¿Y qué le pasó a los demás? Se murieron. ¿Por qué se murieron? Porque no creyeron. ¿Y cómo iban a creer si no tenían fe? Va aquí conmigo. Bueno, lo mismo pasó con Pablo. A Pablo Dios lo lleva al tercer cielo, le da a conocer el evangelio de la gracia y él creyó. ¿Sí? ¿Y los demás? Si dice que todos lo abandonaron. O sea, a algunos le quedó un tip de ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay muchos que se han ido y les quedó algún tip de lo que aquí se vio, pero
No creyeron. Pues si hubieran creído, se hubieran quedado. Muy bien. Jesucristo, hombre, fue diferente, porque no era una fe de obras, sino era una fe de revelación. ¿Verdad? Entonces, Jesucristo, hombre, recibió la revelación de esa fe. Entonces, Él la enseñó. Entonces al enseñar esa fe, entonces muchos creímos. ¿Y los demás? Tampoco creyeron. O sea, se da cuenta que era solo para los que Dios creía. Entonces, habían dos tipos de fe. La fe, primeramente, la fe de obras. ¿Sí? Obras muertas. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el arrepentimiento, las obras muertas de la fe en Dios. Entonces, ¿qué era la fe de obras? ¿Qué vino a hacer Jesús de Nazaret? Sanar enfermos. Y esa era la fe de obras. Él vino a obrar ahí, haciendo milagros. ¿Y la gente qué? Bueno, la gente que creyó, porque igual lo vieron y no creyeron tampoco, porque era solo para los escogidos. Entonces, y la segunda tipo de fe, la fe de conocimiento. Sin embargo, la fe tenía un fin. Ahí nos vamos a quedar en la introducción. Diga, la fe tenía un fin. Eso es invariable. Ahora lo que usted tiene que pensar y trabajar en su mente es si el fin llegó, con lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a Romanos 1:17, porque aquí todo es con Biblia, aquí nada de que ayer me habló el Señor en la noche y no, aquí todo es con ¿qué? Con Biblia, aquí todo es con lo que está escrito. Dice, porque en el Evangelio de Dios, o en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. Entonces aquí nos muestra que están los dos tipos de fe. Por fe se cree. ¿Sí? Por fe usted cree. ¿Por qué? Porque es un don de Dios y entonces cree. Y para fe se vive. O sea, la fe que creyó manifiesta la fe para vivir. ¿Estamos ahí? Muy bien, vamos a Romanos, porque este es solo a manera de ejemplos. Romanos 1, versos 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que todos, si tuvieran la fe, al ver la historia, deberían entenderlo todo. Sin embargo, ¿quién entendió? Nadie. Entonces, las cosas que sucedieron como parte de la historia servirían para que el hombre conociera lo que estaba por venir. Está clarito, ¿verdad? Ahora vamos a Juan. Juan, en el capítulo 9. Juan en el capítulo 9, verso del 1 al 6. Y es una historia que va a contar aquí Jesús. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ¿qué pensaban ellos que era la ceguera o cualquier defecto humano? Una maldición, ¿va? Entonces le dice Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, ¿qué traía Jesús de Nazaret? Obras.
La fe que traía Jesús era para hacer obras. Por eso es que él hizo milagros. Y la gente sigue esperando milagros de esos que le ponen la mano. ¿Y qué le sirve a usted un milagro si lo dejan velado en su mente, si no entiende nada? ¿Se recuerda usted que una vez sanó Jesús a 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron? Uno. ¿Y qué pasó con los otros? Les vino del norte, ellos lo que querían era ¿qué? Sanarse. Y de ahí el quien se los hizo era lo que menos les importaba. Entonces dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Entonces, fíjese, Jesús vino para hacer ¿qué? Obras. O sea, la fe de obras. La fe que después dice en Hebreos 6 que hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, las obras, son las que trajo él. Era una fe. Ahí comenzó la fe. La fe de obras. Muy bien. Entonces, sin embargo, espiritualmente, no era lo que quería significar este pasaje. Este pasaje quería significar que Dios abriría los ojos ¿de qué? Del entendimiento. Eso era algo que venía. Entonces está utilizando al ciego para mostrar la sanidad física del ciego, para mostrar la sanidad espiritual que él iba a traer a través de una nueva forma de fe. Bueno, entonces de la fe en Dios pasaríamos a la fe de Dios. La fe en Dios, pues es Dios me habló, tengo fe en lo que me dijo y camino hacia lo que Él me dijo. La fe de Dios, que se recuerda que Pablo decía, lo que ahora vivo en la carne, ¿dónde está la fe? En la fe de Dios. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces él vivía en otra nueva fe que era una fe de conocimiento. Muy bien. Ahora no creíamos, Pablo no creía por lo que había visto, sino por lo que había oído. Vamos a Hebreos 6. Estoy yendo un poco rápido porque me interesa en la última parte. Esto es solo para que nos empapemos de esto, ¿verdad? De las diferentes fes y cómo termina una fe. Dice, verso 6-11. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza ¿de qué? Entonces, fíjese, el llamado del apóstol era llegar ¿hasta dónde? Hasta el fin. Había una esperanza y la idea era llegar ¿hasta dónde? Hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Eso es lo importante. ¿Hasta el fin de qué? Bueno, la fe traía una promesa y cuando se cumpliera esa promesa, se terminaba la fe. Entonces, ¿el fin de qué? El fin de la esperanza. Se terminó la espera. El fin de las profecías. El fin de la fe. El fin del reino de los cielos. Y el fin de la carne. Si todo eso terminó, la fe ya terminó. Y nos pone el ejemplo de Abraham. ¿Se recuerda que a Abraham se le dio una promesa, sí o no? Se le dio una promesa. Y dice es que tenemos que seguir leyendo. Vamos que por un momentito esas bombitas me quitaron la concentración, pero entonces seguimos leyendo. Estamos en el 13. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó ¿qué? O sea que a Abraham se le dio una promesa, ¿sí? ¿Cuándo terminó la promesa? Porque ahí dice que la alcanzó. O sea, no era la misma promesa que nosotros teníamos. ¿Cuál era la promesa que a él se le dio? Te bendeciré y te multiplicaré. ¿Y eso para qué es? Para la carne. Dígame cómo terminó Abraham. Con muchas dificultades económicas y con necesidades y todo eso. No, si él era rico, tenía de todo y su descendencia multiplicada como la arena del mar. Entonces, ¿qué? A él se le dio una promesa, pero no era una promesa espiritual. Era una promesa ¿qué? Para beneficio de él, para la carne. Y él la creyó. Y dice ahí que alcanzó la promesa, la esperó con paciencia y alcanzó la promesa. O sea que esa promesa terminó, no es la misma en nosotros. Aquí conmigo. O sea, esa terminó. Entonces la fe de Abraham ahí, ¿qué pasó? Terminó, si ya lo tenía. Lo que le prometió, Dios no le prometió: y yo te voy a enseñar una nueva doctrina y te voy a dar el conocimiento. Así le digo: no, yo te bendeciré y te multiplicaré. ¿Y qué fue lo que le dio? Eso. Lo prosperó económicamente y lo multiplicó. Muy bien. Abraham dijo: gracias Dios, estoy satisfecho. Terminó la fe. O sea, la fe en la promesa, porque la promesa se cumplió. Muy bien. Pero era una promesa no espiritual, más bien era carnal, para el beneficio del propio Abraham. Posteriormente vendría otra que era espiritual y traía una promesa también. Esta espiritual traía una promesa. ¿Y cuál era la promesa que traía la fe para nosotros? La transformación. No le ofreció, fíjese que aquí al contrario, aquí ahora dice que le ofreció bendecirlo, prosperarlo, multiplicarlo. No, ¿cuál era la promesa? La promesa era la transformación. Entonces, ¿qué esperábamos todos nosotros? La transformación. Entonces, si esa transformación llegó, pues ya con paciencia alcanzamos ¿qué? La promesa. Entonces, ¿dónde queda la fe? Ya no, terminó. Muy bien, entonces fíjese. Por eso es que hay muchos dioses que se quedaron ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron los dioses con José Luis o en las religiones? Porque lo que le ofreció Dios a Abraham fue pisto, dinero. ¿Y qué es lo que quiere mucha gente? Dinero, pisto, cosas de carne, carros, casas, sueldos, puntos. Y eso es lo que anda buscando. Pero y no quieren pasar porque no les interesa la promesa espiritual, la transformación. Muy bien. Romanos 4, ahora sí terminamos, ¿verdad? Romanos 4, en el verso 1 al 3. Romanos 4, en el verso 1 al 3. Y aquí no lo dice, que era carnal lo de Abraham. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pues pisto. ¿Usted qué diría cuando le preguntan qué fue lo que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pues dinero. ¿Qué fue lo que tenía el dinero? Vacas, ovejas, todo le prosperaba. Le dice a Lot, cuando se separan, le dice: agarra el lado que quieras. Y Lot, chuchón, agarró el lado donde más había. Y el otro, ¿a dónde se fue? Al lado más pelado. Y sin embargo, igual se prosperó mucho más, todavía le dio a Lot. Entonces, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Lo que se le ofreció. Pero si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse él, pero no para con Dios.
Él se va a gloriar y va a decir, ay, gracias Dios, mira, me diste todo lo que me prometiste. Qué bueno. Pero, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué se le ofreció? Eso, y eso le dieron. Muy bien. Hebreos capítulo 6, verso del 1 al 5. Hebreos en el capítulo 6, verso del 1 al 5. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a qué? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, aquí ya viene el otro tipo de fe, de conocimiento, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, ahí nomás dejémoslo hasta el 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces, la palabra de Dios, el Evangelio, traía para los escogidos una fe, la palabra. Allá era obras, no palabra, era obras. Entonces la palabra de Dios, el Evangelio, traía para los escogidos una fe, que ya no sería de obras para la carne, sino una fe del Espíritu. O sea, venía una nueva promesa, pero espiritual, y había que llegar al fin. Muy bien, vamos a leer Romanos capítulo 10. Romanos en el capítulo 10, versos 16 al 20. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, los dos tenían fe, pero eran fe diferentes. Los judíos tenían fe en una promesa que se le dio a Abraham. Entonces, ¿cuál era la promesa que se le dio a Abraham? Te bendeciré y te multiplicaré, ¿sí o no? ¿Y cómo están los judíos hoy? Prosperados y multiplicados, viven por todo el mundo. Quiere decir que ellos recibieron la promesa que le dieron ¿a quién? A Abraham. O sea, ellos tenían fe también, pero para la carne. ¿Sí? Un judío le puede decir a usted, pero míreme a mí si yo estoy bendecido. Eso es lo que él cree que es la bendición, pero nosotros sabemos que nosotros recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso no lo tienen ellos. Entonces, y eso es lo que ellos tienen, abundancia y prosperidad. Pero Dios llama a otro pueblo, los gentiles. Pero a ellos los llama para darles el evangelio para el Espíritu. Y una nueva promesa que era la transformación. Entonces los judíos tenían dinero, obras, y los gentiles, ¿qué era lo que tenían? Promesa de transformación, conocimiento. En ese tiempo que Pablo está hablando era una esperanza,
Ahora es una realidad. Los dos pueblos tenían fe, pero uno para la carne y otro para el espíritu. Por eso es que a los judíos les dio ¿qué? Cuando Dios le dio el evangelio a los gentiles, ¿qué les dio a los judíos? Celo, ira y división. Se enconcharon en su pueblito y que eran los escogidos de Dios y no se habían dado cuenta que ya Dios tenía otro pueblo al que se le había dado vida eterna. Lo espiritual. Vamos, segunda carta a Timoteo. ¿Va que está lindo esto o no? Al que no le gusta la sopa se le da 3 tazas, dice. Segunda a Timoteo, en el capítulo 2, capítulo 4, perdón. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Muy bien, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí está lo que dijo José Luis hoy. ¿Sí o no? Yo ya estoy para ser ¿qué? Sacrificado. El tiempo de mi partida terminó, he peleado la buena batalla. Si usted todavía tiene batalla hoy, usted está en la fe. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿y cómo está Dios? Aquí peleando la buena batalla. Ya sé por dónde anda. Ya sé en dónde está. Anda peleando la buena batalla. He guardado, ¿qué dice? La fe, o sea, la cumplí ya, la guardé, ya terminó. Ahora me está guardada la corona de justicia, ¿sí? Pero no se le iba a dar. Dice que me dará futuro el juez justo. O sea, que él se iba a morir y José Luis, cuando apareció, le dio la corona de justicia. Y a José Luis, ¿cuándo se la dieron? Pues cuando murió y se sentó juntamente con nosotros en los lugares celestiales en Cristo. Ahí recibió su corona. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, la esperanza termina cuando llega la perfección, porque vea lo que dice aquí. Después lo buscamos. Dice, la esperanza termina cuando llega la perfección. Esas palabras las dijo Pablo y las repitió Jesucristo hombre. He guardado la fe. Pero ¿qué esperaba José Luis de Jesús? Mire, ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Qué esperaba José Luis de Jesús? ¿Qué esperaba José Luis de Jesús? Por eso él no habló de su muerte. ¿Qué esperaba él? Él no esperaba muerte, esperaba transformación. Ahora, en la fe que él tenía que pasar por la muerte física para llevarnos a nosotros a la muerte, a la transformación. Entonces, él esperaba al Dios vivo, porque no podía esperar a Jesucristo, porque no era él era pues Jesucristo hombre. Entonces no podía esperar a Jesucristo, él el que esperaba era ¿a quién? Al Dios vivo. Mientras él predicaba la fe, había fe en la promesa, pero cuando se acabó el evangelio, se terminó la fe. ¿Y qué esperamos todos nosotros cuando él murió? Bueno, sin saberlo esperábamos el cumplimiento de esa fe, el cumplimiento de la promesa y que se nos diera la herencia. Muy bien, vamos a Hebreos capítulo 11, con esta terminamos. Estaba un poquito largo el tema, pero bien importante y lindo también. Hebreos en el capítulo 11, verso 39 al 40.
Dice que alcanzó la promesa a Abraham o no la alcanzó. ¿Sí? Pero aquí va a decir que no. Verso 39. Dice, y todos estos, hablando de los héroes de la fe, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron ¿qué? Entonces recibieron la promesa para la carne, pero la promesa del Espíritu nunca la recibieron. Ahora con nosotros la están recibiendo. Dice el verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que cuando llega la perfección, ¿termina qué? La fe. Habiendo sido perfeccionados, dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, primero nos perfeccionaron a nosotros para que ellos puedan llegar al fin de la fe. Por tanto, nosotros también, verso 12, 1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos. O sea que eso no es para hoy. Eso es para cuando estábamos en la gracia. Ahí teníamos que quitarnos ¿qué? Todo peso, todo lo que nos carga y el pecado. ¿Qué es el conocimiento del pecado ahora? Es todo lo que te separa de Dios. Es cuando todas las personas decían, ustedes son diabólicos, ustedes son aquí, que ustedes son allá. Eso dice que nos puede separar ¿de qué? De la carrera. O sea, mientras se corría la carrera, podíamos ser eliminados. De hecho, fueron eliminados todos los que no vinieron. Ellos fueron eliminados. Porque ellos siguen corriendo. O sea, ellos pasaron la meta y le están dando otra vuelta. 40 años que caminó Moisés con Israel en el desierto. Cuando estaban supuestos a llegar en 15 días caminando. Lo que pasa es que llegaban ahí y se pasaban. No reconocían el lugar. Entonces dice, y corramos con paciencia la carrera por delante. O sea, ¿cómo se corría la carrera? Oiga, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién fue el autor de la fe? Jesús de Nazaret. ¿Y quién fue el consumador de la fe? Jesucristo hombre. El mediador de un nuevo pacto. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién dice? Entonces, el autor. ¿Y qué quiere decir consumador? Que se terminó. Entonces, si hay un autor de la fe, que fue Jesús de Nazaret, y hay un consumidor de la fe, consumador de la fe, entonces, ¿qué pasó? ¿Terminó? Si es que usted solo sacúdase ya. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús murió en la cruz, Jesús de Nazaret, y el que se sentó a la diestra en el trono de Dios era ese mismo Jesús que estaba en Jesucristo hombre. Entonces, cuando se sentó en el trono, la fe que quedó consumada. O sea que todo al que usted le diga que tiene fe está corriendo la carrera. Y cuesta, pues, correr cuesta, ¿va? Da sed, se cansa uno, le dan calambres. Y si le siguen diciendo, salí de ese lugar donde estás, porque ahí te están diciendo cosas que no sirven, entonces, ¿lo pueden sacar de la carrera? Bueno, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea que mientras había sangre, había carne. Y el que tiene carne y sangre no heredará el reino de Dios.
Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Cuando está hablando aquí de la disciplina del Señor, no dice la disciplina de Cristo. Entonces, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, la disciplina del Señor, no la de Cristo, la disciplina del Señor es el Evangelio este. Entonces, usted es verdaderamente hijo, porque el Señor al que ama, le enseña y azota a todo aquel que recibe por hijo. Imagínense si no es un azote el que recibimos hoy en la predicación. Para nosotros ya no, pero para el que no conoce esto no es un azote decirle que la fe ya terminó. ¿Es un azote o no? Siente latigazo, ¿verdad? Pero ya con evidencias. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Y quién es un bastardo? Es el que no tiene papá, que no tiene quien le ayude, que no tiene quien le explique, que no tiene quien le enseñe. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que participemos de su escogencia, para que participemos de su llamamiento. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Bueno, entonces Pablo hace un llamado a despojarse del peso y del pecado, que es estar separado de Dios, y correr con paciencia la carrera. Esta era la carrera de la gracia, y en ese tiempo se podría ser eliminado. Ahí se corría riesgo. Aquí no hay carrera ni hay eliminación. Y debíamos poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que ya hablamos. Conclusión entonces. No puede haber fe donde ya hay una posición espiritual. El que tiene una posición espiritual tiene que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando ya esos rudimentos. Aquí ya hay un conocimiento, una sabiduría y revelación. Únicamente caminamos en lo que Dios nos enseña, nos disciplina, pero no para fe, sino para entender lo que Dios nos ha concedido y disfrutar la herencia que nos fue dada. Usted aquí no espera nada. Usted aquí camina en lo que ya se le dio. Eso es todo. El que todavía tiene fe, no recibió la herencia, está esperándola, va a correr y correr y correr y correr, atraviesa la meta y le enseñan la herencia y no la quiero todavía, yo quiero que venga Jesucristo hombre a dármela físicamente. Sorry, baby. No way. Eso fue dado ya. Así es Dios, es que ese es el consejo del Dios vivo para nosotros hoy. Ahí